¿no? Comentarles de qué es la educación. Es un proceso, me dicen, de aprendizaje, de transmisión de conocimientos, bueno, de poder adquirir habilidades, correcto, pero yo voy a pensar en qué es la educación desde el punto de vista en el cual estoy realizando mis actividades. Es decir, ¿qué es la educación? Y ahí los niños lo mencionaban, es un instrumento. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué sería un instrumento? ¿Por qué sería un instrumento la educación? La Porque educación, nos facilita, ¿no? Hacer, realizar, digamos, la conciencia ambiental, ¿no? De las personas. vamos paso a paso, no nos aceleremos tanto, porque queremos nosotros saber por qué estamos definiendo la educación como un instrumento. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, cuando van a asistir a una universidad, asistir Buena a educación, por asistir a un curso o algo, ¿por qué lo hacen? ¿Qué buscan? ejemplo, ¿Hay un objetivo o no hay un objetivo? Adquirir conocimientos, ingeniero. Ese es tu objetivo, ¿verdad? Claro. Es adquirir conocimientos. El otro señor solamente quedará pues el certificado. Es algo que acá nosotros tenemos bastante arraigado en esta sociedad puneña, ¿no? Altiplánica, donde todo el mundo solamente pretende pagar para un certificado. Y ni siquiera asistió, o si asistió, le interesó qué se desarrolló en ese evento. El año pasado, ¿se acuerdan? Hicimos un evento con la escuela, viene una señora X que viene y me dice, ¿sabes qué? He hablado con la inscriptora y la inscriptora me ha dicho que hable contigo porque yo no tengo tiempo. No tengo tiempo y voy a pagar y quiero que me des mi certificado. Y yo le dije pues que tenía que asistir porque el reglamento de lo que habíamos establecido era de que todos tenían que cumplir mínimo un 80% de asistencia. Ah, entonces no pago, pues me decía. Entonces, cuando nosotros vamos a un proceso, hay un objetivo. Para eso lo hacemos. Para eso están estudiando ustedes. ¿Para qué están estudiando? El primer objetivo que a mí se me ocurre y se me viene a la mente es que quieren ser ingenieros ambientales. Entonces, hay un objetivo. En ese camino, al querer lograr mi objetivo, yo tengo que, entre otras cosas, desarrollar diferentes actividades para llegar a mi objetivo. Y en ese objetivo, en ese camino hacia mi objetivo, las actividades que voy a desarrollar tienen algo fundamental, que son las herramientas. Mi objetivo, en este caso, por ejemplo, se me ocurre, es ser gerente general de mi empresa XYZ. Y yo para ser gerente necesito pues conocer de finanzas, de liderazgo, y de buenas a primeras no lo sé, no tengo ese conocimiento, entonces me voy a poner a estudiar, me voy a educar. Entonces, ¿coincidimos o no de que la educación es una herramienta, es un instrumento? Si lo es,
Tal es así, por ejemplo, que, si mal no recuerdo, en el año 2012, sí, en el año 2012 salió una beca, pues, una forma de beca, ahí en la empresa donde yo trabajaba, ¿no? Porque al final todo yo lo tenía que pagar, era un préstamo, que ellos le llamaban beca, pero era un préstamo donde mes a mes se nos descontaba para que luego en el término de, no sé, pues 2, 3 años se pague todo lo que te habían prestado. Entonces, en en ese proceso de esa llamada beca, muchos iniciaron a tener o mostraron un interés en realizar estudios de posgrado, porque había la posibilidad de esa beca. Y, oh sorpresa, todo el mundo, todos y cada uno de ellos, quería estudiar una maestría en medio ambiente. Entonces a uno de mis compañeros agarro y le digo, oye, ¿y tú por qué quieres estudiar una maestría en medio ambiente? Y me responde, respuesta errada, que está de moda. Y muchos de los que estudian ingeniería ambiental de repente me van a responder igual, que está de moda o que da plata. Bueno, pero le decía a uno de ellos, la educación es eso, la educación es una herramienta que te va a ayudar a lograr tus objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Que ahora estando como, se me ocurre, jefe de turno de una empresa, mañana con tu maestría de medio ambiente vayas a ser la practicante de medio ambiente. ¿Ese es tu objetivo? Ah, no, tienes razón, estoy mal. Y bueno, en algún caso algunos cambiaron su posición de querer estudiar una maestría en medio ambiente. Algunos me dijeron, tienes razón, pero igualito se matricularon en la maestría en medio ambiente. Lo que quiero decir y concluir en esta parte es esto. Sí es una herramienta, pónganse a pensar ustedes. ¿Para qué están estudiando? ¿Por qué no van, pues, y se desempeñan nada más como tal? Porque necesitan toda esa base. Entonces, si nosotros coincidimos en decir de que la educación es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Los padres, ¿por qué invierten en educación? ¿Por qué sus padres invierten en educación? Entonces, es una herramienta muy poderosa que en muchos casos va a dar como consecuencia diversos objetivos. Listo. Entonces, vamos a ver de que cuando nosotros hablamos de que la educación es una herramienta, voy a coincidir con la presentación, con el video donde decía también de que efectivamente la educación ambiental es una herramienta. Bueno, vamos a ver. Esta presentación que vamos a desarrollar el día de hoy ha sido utilizada, ha sido realizada también en unas presentaciones que hemos tenido las semanas pasadas, tanto con la UGEL como también con un curso que estamos desarrollando de la gestión de residuos sólidos. Pero más que parecer una copia, es algo que sintetiza todo lo que tenemos que ver en cuanto a educación. Es más, yo me aproveché de la sesión de educación ambiental de mi curso para poder llevarlo ahí a esos eventos que les menciono. Y partimos con esta frase, ¿no? Que habla justamente de dos cosas que le llaman la atención a Flora Tristán: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Muchas veces admiramos, muchas veces aplaudimos algunas labores, pero al final hacemos cosas contrarias que uno se pondría a pensar, ¿dónde está la educación? ¿Qué hizo la educación? Ese es el problema. Tengo que admitir a alguien que llega tarde. Bien.
Entonces vamos a ver que la educación, como ustedes han dicho, es un proceso, es un instrumento, etcétera. Es permanente. ¿Es permanente? De canto vamos a preguntar ahora. Abel, ¿es permanente? Sí, ¿Por qué? es permanente porque si dejas de educar, usualmente puede pasar que se pueden olvidar de lo que les has enseñado. Y suele pasar, ¿no? Creo que muchas personas les han enseñado, digamos, cómo segregar, pero se olvidan y al final terminan haciendo lo contrario. No pensemos en una situación tercera. Pensemos a nosotros, en primera persona, de que nosotros somos parte de este problema y nosotros también somos parte de esa solución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando decimos que la educación es un proceso permanente, es algo que se va a dar continuamente, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de tener nuevas experiencias. Si bien es cierto, no vamos a ir a lo formal, en algún momento alguien pues dejará la universidad y ya no volverá a las aulas porque se dedicará a su trabajo, pero en su trabajo, en su casa, en el mercado, donde sea día a día, siempre aprendemos. Y eso nos lo está demostrando esta pandemia. Entre otras cosas, hemos aprendido cuán vulnerables somos. Es un proceso permanente. Me dice, sin espacios exclusivos. Margot, ¿por qué? No está. Aracel, Buen día, ingeniero. Sin ¿por qué espacios decimos que la exclusivos. educación es sin espacios exclusivos? Como usted bien lo mencionó, en el transcurso de nuestra vida nosotros seguimos aprendiendo a base de experiencias que tenemos día a día, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos aprender en una escuela, o una universidad, o en un jardín, tal vez en nuestro desarrollo de educación, sino también podemos aprender en otros lados, ¿no? En distintos lugares. Ok, a ver. Cintia, dice no es neutra. eh, porque está orientada a a a distintas competencias, se podría decir. No, está relacionado al hecho de que cuando nosotros estamos en un proceso donde hay pues educación, siempre va a haber efectos. Me refiero a, por ejemplo, lo que le decía a Leslie, si tú te caes, ¿qué aprendiste? ¿Cómo duele una caída? Entonces, siempre va a haber efectos. Todo lo que nosotros desarrollamos en cuanto a educación, donde sea, ¿no? En cualquier espacio, tiene que tener efectos. Y esos efectos están relacionados justamente al hecho de que este proceso va o tendría que tener efectos positivos, sobre todo, ¿no? Donde nosotros tendríamos la posibilidad de contar con, por ejemplo, algunos resultados. Define fines, objetivos y metas, lógicamente, pues cuando hay un proceso de educación, se tiene claramente definidos objetivos y metas, qué cosa es lo que se pretende, qué se quiere, para qué, por qué, ¿no? Y algo muy importante que es un proyecto individual y social. Si bien es cierto, tú te vas a proyectar a querer ser o estar capacitado o formarte en algo específico, ese beneficio que inicialmente podría considerarse que solamente es individual para tu persona, ¿no? También va a tener efectos sociales, desde todo punto de vista. Lo que nosotros hagamos, por muy pequeño que sea, va a tener efectos sociales. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos de que hay ahora, pues, no, la Universidad Nacional de Juliaca, aquí en Juliaca?
¿Cómo hay? ¿Hay efectos o no hay efectos? Ese beneficio o ese proyecto individual de cada uno de los estudiantes se proyecta hacia afuera, ¿tiene relaciones? Sí tiene. Y lo más importante, pues, ¿no? Todo proceso educativo tiene que, entre otras cosas, reproducirse y o generar transformación. Si estamos diciendo que no es neutra, la educación pues tiene que generar esa reproducción o va a dar un lugar a que se realice una reproducción y lógicamente una transformación. Esto nosotros tenemos que entenderlo bien desde el punto de vista en donde vamos a entender que la educación ahora está basada en 4 pilares: el saber ser, conocer, hacer y convivir. Es decir, que no solamente son conocimientos, transferencia de conocimientos, como decían, sino también de habilidades, de poder hacer algo. Pero ese hacer y ese conocimiento en convivencia. Por eso, señores, se les pide el trabajo en equipo. ¿Qué pasaba pues antes? Claro, profe, trabajo grupal. Sí, ¿por qué? Porque me convenía. Agarro y le pago pues al estudiante que me hace el trabajo, le digo, ya, yo pongo para la carátula. Pero ahora esos señores que luchaban, que gritaban y hacían su huelga por los trabajos grupales, no quieren trabajos grupales, quieren trabajos individuales. ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla, porque es más fácil hacer un control C, control V y enviar un trabajo sin tener que hacer el esfuerzo de interactuar, conversar, discutir, etcétera. Por eso. Entonces se tiene que hacer en convivencia. Y el ser, pues, que tiene que ver con la personalidad. Algo que es fundamental. Algo que es fundamental. ¿No? En el siglo XXI, escrito de otra forma, prácticamente es algo que tiene el mismo fondo. Aprender a vivir y convivir, ¿no? Desarrollar habilidades y competencias. El ser, pues, generar aspiraciones y valores. Y un aprendizaje contextualizado, ¿no? Que hablan bastante los educadores, pues cuando nosotros asistimos a esos eventos, sobre todo con profesores, pues nos van a hablar de Piaget y todas esas teorías que para nosotros tendrían que ser bastante sencillas en entender esto, ¿no? Que esos procesos de aprendizaje están basados en todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida diaria. La educación lo que debe fomentar es la reflexión, la crítica y la transformación. ¿Para qué están estudiando ustedes? Solamente, como mencionan ahí, adquirir conocimientos y nada más, sino por el contrario, pienso que puede ser reflexionar, criticar y generar pues la transformación que nosotros podríamos esperar. Entonces vamos a entrar a esta parte donde vamos a ver lo siguiente. Es cierto que nosotros sabemos que existe pues una crisis ambiental, ¿verdad? Una crisis ambiental que está justificada o sustentada en el crecimiento poblacional, en el avance tecnológico y en el uso indiscriminado y agotamiento de los recursos. Todo eso ha traído consigo un problema en nuestro medio ambiente. Un problema que está
sustentado, que está justificado y que nosotros tenemos una amplia información en cuanto a cómo se ha venido dando. Entonces me pongo a recordar lo que había desarrollado en mis cursos anteriores. Recuerdo, entre otras cosas, por ejemplo, de que yo había definido al medio ambiente como atmósfera, hidrosfera y geósfera. Pues ahora voy a también considerar a la tecnosfera, biosfera y sociosfera, es decir, todos aquellos componentes del medio ambiente que están relacionados y que van a, entre otras cosas, desarrollar actividades para un beneficio común, pero que en ese desarrollo de actividades me pueden generar, entre otras cosas, algunos problemas en el medio ambiente. Entonces, está clarísimo de que nosotros sabemos que existe una problemática ambiental. Hay una problemática ambiental que nos va a dar como consecuencia una necesidad. La necesidad de poder afrontar esta problemática. O cuando nosotros vamos a tener un problema, ¿qué hacemos? Pues cerramos los ojos y esperamos a que pase nada más. ¿O tenemos que abordar el problema? Lo tenemos que abordar. Tenemos que buscar tal vez una alternativa de solución. Tenemos, entre otras cosas, que plantear algunas formas que nos ayuden a superar este problema. Entonces, si nosotros decimos que la problemática ambiental que estamos teniendo por diversas causas, ahora vamos a buscar pues una posible solución o algún accionar de parte nuestra para poder enfrentar esta problemática. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar a la educación ambiental. Entre otras cosas, vamos a encontrar definiciones que nos dicen que es un proceso en el cual vamos a identificar valores, ¿no? Y tratar de entender la relación que hay entre las actividades humanas y el medio ambiente. La definición de la UNESCO, que ustedes la van a encontrar muy frecuentemente relacionada a la educación ambiental, nos dice que es un proceso permanente, tal como habíamos visto en el caso de la educación, en el cual los individuos y las comunidades, lo individual y lo colectivo, adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, valores y destrezas, ¿no? Para poder plantear soluciones a la problemática ambiental, tanto presente como futura. Efectivamente, pues nosotros sabemos de que cuando hay una crisis hay respuesta. Toda acción genera una reacción, señores físicos. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener? Ya está el problema, necesitamos una respuesta. Necesitamos actuar frente a ese problema. Y ese actuar, educación. Instrumento de gestión es un instrumento, ya lo hemos dicho, que mediante el cual nosotros vamos a poder desarrollar, ¿no? O tratar de lograr nuestros objetivos. Y es indirecto primario. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que la educación ambiental es un instrumento indirecto primario? No, porque entre otras cosas lo que nosotros vamos a tener es que el desarrollo de estas actividades, pues directamente no nos van a dar resultados, pero sí de forma indirecta, porque lo que se busca es esto. Se busca de que se desarrolle, ¿no? Una
secuencia de actividades como la capacitación, la sensibilización, de tal forma de que hagamos conocer, por ejemplo, la importancia de conservar o preservar el medio ambiente. De tal forma de que todos podrán, de tal forma de que todos tengamos la oportunidad de conocer la problemática y cómo, entre otras cosas, podríamos abordar. Esto tiene una base. Esto tiene una base, ¿no? Que ya ha tenido bastantes años, ¿no? Desde, por ejemplo, la década de 70, cuando se empezó a identificar los principales problemas, o ya se daba cuenta del crecimiento de la problemática ambiental, y entre otras cosas, de las diversas actividades que se podrían plantear, una de ellas también era la educación. No pasó mucho tiempo, ¿no? Y en el 77 igual ya se dieron algunas pautas mucho más precisas acerca de lo que debería ser el cuidado del medio ambiente, pero incluido los valores, incluido también de que este era un problema global, no solamente de algunos sectores, de algunos grupos, porque el medio ambiente era pues algo que se ve afectado por todos nosotros y como tal todos nosotros tenemos que buscarle alguna alternativa o alguna forma de conservación. Además, ahí ya se había indicado que tenía que ser un proceso permanente, que no podría durar un año, 6 meses y concluir, sino por el contrario, que tendría que ser permanente, de tal forma que en cada momento siempre se esté realizando este tipo de actividades a fin de orientarse a la solución de problemas y fomentar el sentido de responsabilidad como componentes de este medio ambiente. Y luego, pues en el 92 ya se habló de lo que era el fomento de la capacitación. Y como todo, siempre se le busca el beneficio. Muchos aprovecharon pues esta necesidad que tenemos para poder desarrollar las actividades en pro de lo que hacen pues algunas personas. Interpretarlo de tal forma de que ellos obtengan un beneficio. Y esto es algo que nosotros continuamente lo vamos a encontrar. Es bastante frecuente pensar y tener, ¿no?, de que hay gobiernos locales, regionales que han tenido presupuesto para realizar este tipo de actividades. Y han contratado pues a muchas personas que han ido a desarrollar este tipo de actividades, pero resultados ninguno. Incluso hay artículos científicos que he visto ahí en Ñauparizun acerca de la educación ambiental. ¿Y dónde están los resultados? Entonces, como siempre, hay personas que van a buscar aprovecharse de este tipo de conceptos cuando no es eso. El tema de la educación ambiental es una concientización de cada uno de nosotros para poder saber que tenemos un problema y que dentro de las diversas formas de atender ese problema, el tema de educarnos, actuar responsablemente con valores, es lo que va a generar
por lo menos un cambio. La educación ambiental debe considerar al medio ambiente como un todo, donde todos somos participantes, todos somos responsables y si es que hay efectos positivos, todos vamos a ser beneficiarios. Un proceso continuo que debería implementarse, ¿no? Ya desde el punto de vista legal también ya se ha exigido pues que algunas de las escuelas, las currículas en las universidades incluyan el tema de la educación ambiental, lo cual es positivo. Pero ¿qué pasa pues en nuestra realidad? Y ojo, esto se está grabando, no hay nada que esconder. ¿A quién le damos nuestro curso de educación ambiental? A mi amigo, al que no tiene horas. Pero como me trae la gaseosa, le vamos a dar el curso de educación ambiental. Y la persona, el profesor, ni idea pues de qué se trata este curso. Y va al YouTube y busca un video, les pone eso y al día siguiente y luego hablaremos de mi vida y de su vida y pasaremos las 17 semanas. Y luego de pasadas las 17 semanas, ni idea qué pasó con la famosa educación ambiental. Si estamos diciendo que el medio ambiente debe ser considerado como un todo, aquí vamos a ver que la educación ambiental no solamente le compete pues al ingeniero ambiental, al ingeniero químico, sino es un problema de todos y por eso tiene que tener una visión interdisciplinaria. Todos participan, lo que yo veo, por eso puse esos lentes ahí. Lo que yo veo desde el punto de vista químico, el señor físico lo ve de una forma, el biólogo, el sociólogo lo verán de otra forma. De tal forma que entendamos el problema en toda su magnitud, en toda su dimensión. Pensar globalmente y actuar localmente. No voy a poder pretender pues cambiar el mundo simplemente con algo totalmente de trascendencia a nivel mundial, sino por el contrario, pensar que desde nuestro accionar, desde el lugar donde estemos, se tiene que hacer, cumplir con nuestros objetivos y eso, cuando se vaya sumando todo lo que nosotros vamos a desarrollar, nos tendría que dar resultados efectivos posteriormente a nivel global, pensando en el futuro, pensando en la de todos y cada uno de nosotros. Ese no es mi problema, generalmente decimos. Yo me evito problemas. Y el problema es que cuando esto crece y es tarde, ahí sí pues recién queremos tomar acción o quejarnos y decir, mira, esto está pasando. ¿Es así o no es así? Es así. Siempre vamos a tener esas personas que, como podríamos mencionar, hay una pasividad en donde decimos, mientras a mí no me toque, mientras el problema a mí no me afecte, el resto pues que se defienda como puede. Y este es el caso del coronavirus. La gente aquí sale normal en Juliaca, dice que necesitan comer, que necesitan trabajar, y salen con una camioneta Hilux 4x4, o salen a vender pues con sus mototaxis, que resulta bastante complicado a pensar de que a ellos les falta dinero para comer.
Pero mientras a mí no me afecte, el resto que me importa. Mientras a mí no me afecte, que sigan haciendo, por ejemplo, de la escuela lo que mejor les parece. Y ahí cuando ya a mí me choca, no, pues no. Debimos haber hecho. Entonces, aquí se tiene que participar todos. Olvidarnos de esa situación, ¿no? En donde pensamos de que no es nuestro problema. En donde pensamos de que lo que ocurre a nuestro alrededor es problema de las autoridades, de los alcaldes y nada más. Y eso hemos visto bastante. Hay señores especializados, especialistas, con maestría, doctorado y postdoctorado, creo yo, en críticas. Salen en las redes, salen en la televisión, salen en la radio y dicen, ese señor es un inepto que no sabe, que no puede, que no sé qué. Y son buenos para criticar, pero ponlos a ellos, ¿sabes? Ni siquiera pueden llegar ahí. Entonces, la participación de cada uno de nosotros y con una situación de ética. Si el señor Flavio o el señor Hitson, perdón, propuso algo, pues darle un aporte y darle cuenta de que en algún aspecto más se podría mejorar. Y no simplemente decir, mira, lo que estás hablando está mal. Y esa situación aquí sobre todo se ve bastante en países como el nuestro, tercermundistas, donde solamente criticamos y esperamos resultados. Y lo que se tiene que pensar es que hay una necesidad de diseñar pues estas experiencias en cuanto a la educación ambiental. ¿Cómo lo hacemos? Ese es un reto que tenemos y que va a tener bastante camino por recorrer, sí. Y ese diseño, ¿qué objetivos debe perseguir, entre otras cosas? Por ejemplo, dice proporcionar los medios de percibir y comprender los diversos factores y la interacción con el medio ambiente. Definir los valores que favorezcan los comportamientos. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos un evento? ¿Se han quedado ustedes a ver cómo queda el auditorio? Lo que buscamos es formar hábitos en la persona, de tal forma que ese hábito que se va generando poco a poco genere estas formas específicas de actuar mediante el cual nosotros estemos cuidando el medio ambiente. Y ese ejemplo es fácil de darse cuenta. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos al mercado? ¿Qué es lo cuando vamos de compras? Que nos regalen una cajita, una bolsita. Si nos dan más bolsas, mejor. Y si me dieron una rosadita con alcitas y en la otra tienda una verdecita, colecciono mis 20 bolsas. Llego a mi casa con 20 bolsas y luego, ¿dónde están? Entre otras cosas, lo que vamos a buscar es dar solución a los problemas medioambientales. La educación ambiental, entonces, como proceso, parte de los conocimientos. Sí, ya conocemos qué ocurre, ustedes lo saben muy bien. ¿Saben qué pasa, por ejemplo, en el aire con el ozono? ¿Qué pasa en el suelo con los pesticidas? Tienen todo ese conocimiento. Pero el conocimiento no basta solo por sí, por conocer. Por eso es que le decía acaso a Leslie, no solamente es transmisión de conocimientos, sino también de comportamientos, de poder, entre otras cosas, utilizar la energía en forma racional, el agua, etcétera. Porque nosotros podemos tener los mejores conocimientos, conocer, saber,
¿no? Pero al final cuando nos comportamos, igualito vamos botando la basura, quemándola en la puerta, haciendo todo lo que va a generar problemas más graves aún. Una educación que lo que busca es aptitudes. Aptitudes desde el punto de vista de donde nosotros vamos a generar, ¿no? Habíamos mencionado el tema de los valores, etcétera. Y hay algunos pues que no van a querer tener un nivel de participación. Pero lo que se tiene que impulsar es eso, una participación de todos. El problema es de todos y la solución tiene que ser de todos. Y finalmente diremos pues que es un tema de conciencia. Lamentablemente a nadie nos van a obligar. Ustedes están estudiando porque así lo han considerado, ¿no? Pero esa conciencia tiene que estar también relacionada al cuidado pues de nuestro medio ambiente. Si nosotros sabemos muy bien que si lo vamos a deteriorar, los problemas van a continuar. Decía la niña, pues ella sin reparo alguno, decía que en el 2050 vamos a tener más plásticos que peces. Y no solamente es repetir o tener esos correos, memes o todo lo que nos llega para repetirlo, sino realmente considerarlo como algo importantísimo y parte de nuestro accionar. ¿Qué bases tiene la educación ambiental? La educación ambiental, entre otras cosas, va a tener pues una búsqueda de la equidad. Si estamos diciendo que queremos la participación de todos, esa participación no puede ser aprovechada y el beneficio va a ser igual para todos. Buscamos un nivel de solidaridad, por supuesto que sí, pues. Si digo que me va a beneficiar a mí, también le va a beneficiar a Hitson. Y si digo pues que no quiero que le beneficie a él, pues me estoy haciendo daño a mí mismo. Ahí se tiene que olvidar de un pensamiento egoísta y pensar en que hay un valor de interdependencia. Un valor donde el medio, por ejemplo, me da a mí los recursos y yo tengo que cuidar pues a ese medio que me va a dar esos recursos, buscando un desarrollo armónico en esos ecosistemas, teniendo, entre otras cosas, una conciencia participativa y preventiva. Y la promoción, ¿no?, de un actuar responsable de todos y cada uno de nosotros. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, qué ocurre en la zona de Ananea, qué ocurre en la zona de la Rinconada, qué ocurre con esos señores que dicen que necesitamos trabajar porque no tenemos que comer. Ahí está pasando esto, de que no hay una situación de una responsabilidad colectiva, sino todo individual, de solamente pensar en ellos. Y ustedes cuando van a ver, cuando están cerca de estos lugares, han visto cómo han destruido el medio ambiente. Un medio ambiente que no es de ellos, es de todos. Y en algún momento te pidieron a ti, estudiante de séptimo semestre, permiso para destruir ese medio ambiente tal como lo han hecho. La respuesta es no. Se ha actuado de forma tal en la cual hay un pensamiento completamente individual, no colectivo. Y claro, pues luego vienen a las ciudades, van a las ciudades, ¿no?, a construir casas de 10 pisos y solamente viven en el segundo. Entonces, aquí lo que se tiene que buscar es esto. La educación ambiental tiene dos grandes divisiones.
La formal y la no formal. ¿Cuál es la formal y cuál es la no formal? La formal, pues aquella que nosotros vamos a desarrollar en aulas, bajo un sistema preestablecido, en la universidad, colegio o en el nido, ¿no? Y la no formal es aquella que nosotros vamos a encontrar en actividades extracurriculares no preestablecidas, por ejemplo. Aquí vamos a tener una gran variedad. Entonces, cuando hablamos de la educación formal y no formal, queremos concluir en esta parte de que la educación ambiental está direccionada a todos y cada uno de los componentes de la sociedad, tanto aquel que estudia ingeniería ambiental como aquel que no, porque constituye, como dice ahí, un elemento indispensable para, entre otras cosas, preservar y conservar nuestro medio ambiente. Y lo que queremos es, pues, valorar ese medio que nos va a dar, ese Doctor, medio que nos va a dar adelante. una consulta. Entonces, podríamos decir que la educación ambiental formal es la capacitación y la no formal sería la sensibilización a la ciudadanía. No, vamos a definir eso para que ustedes lo tengan bien claro y lo vamos a ver más adelante también. La educación formal es aquella también conocida en la bibliografía como la educación reglada o regulada. ¿Qué tiene que ver con la educación pues escolar, la EBR, la inicial, dentro de los cursos, como mencionaba el niño, o a nivel profesional universitario, en donde dentro de los cursos de formación general o básica se establece un curso todo completamente dedicado, orientado a, ¿no? a tratar temas relacionados al cuidado del medio ambiente. Y la no reglada es aquella que va a estar un poco informal, ¿no? No estamos hablando de un nivel de informalidad, de que esté mal planificado, sino que no está dentro de un contexto regulado por el ministerio, por ejemplo, sino por actividades extras que nosotros podríamos hablar, como en el caso, por ejemplo, de boletines, ¿no? Algunas actividades, por eso le había puesto, como les decía, esta presentación fue también utilizada en un evento, ¿no? Que realizan algunas asociaciones, empresas, organismos no gubernamentales, agrupaciones de estudiantes, todo que no está regulado por un ministerio, por ejemplo. Existen actividades extraescolares, extracurriculares, por ejemplo, aquellos parques nacionales donde se da alguna forma de educación ambiental, aquellos talleres que promueven algunas organizaciones, en el caso, por ejemplo, del cuidado de los bosques, algunos de naturaleza académica que lo dan en diversos sectores, los colegios profesionales, seminarios, cursos, como el que estamos organizando nosotros, ¿no? Lo ocupacional, el perfeccionamiento, relacionados sobre todo al accionar, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un guardabosque y le vamos a capacitar, enviar a capacitarse a un parque en algún otro lugar del país para que él vea las experiencias, cómo las podría aplicar en su lugar. Entonces, todo esto que no está regulado. A la pregunta que menciona Brunner, vamos a ver que hay una diferencia entre capacitación y sensibilización. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál podrá ser la diferencia? A ver. Ever Achapuma, Ever Q Achapuma, ¿estás o no estás? No está. Edwin. Sí, doctor. Danos una idea que tengas la diferencia entre capacitación y sensibilización. La sensibilización, primerito creo que sería, digamos,
concientizar a un grupo de personas sobre, digamos, en este caso tal vez sería sobre sobre el medio ambiente, ¿no? Y, o sea, siempre sería con fines, digamos, sociales, pero la capacitación creo que tendría que ver más que todo, digamos, con grupos, digamos, de trabajo o aprender, digamos, algún tema en específico. Pero también sería social, pero no, también en el otro aspecto, más que todo. Ya, cuando nosotros vamos a, sobre todo, y ustedes, como les decía, cuando van a visitar algún tipo de instalación y ingresan, ¿no? Ingresan en la primera parte del control, les dicen que van a tener una capacitación. Y van y lo sientan en un lugar y les van a dar algún tipo de información relacionada, por ejemplo, a el uso de los EPPs. Ustedes ya lo han visto, ¿no? Entonces, la primera vez que a mí me hablan de qué cosa es un respirador, un tapón de oído, un zapato de seguridad, me están capacitando, porque es algo que yo no sabía. Entonces me capacitaron, me dieron toda esa información. Y la sensibilización tiene que ver que no me la van a dar una única vez, sino me lo van a repetir varias veces, me lo van a recordar. Pongo un ejemplo sencillísimo. ¿Ustedes saben manejar carro? ¿Quiénes saben manejar carro? Levante la mano. Yo sí. Yo, doctor. Chat. doctor. Ya. Voy a tener una situación donde la primera vez que me van a dar esa posibilidad de entender cuáles son los conceptos para manejar un carro, ya me la dieron, ya la aprendí. Pero en la segunda, tercera, cuarta, quinta vez que me lo recuerdan, ya no me están capacitando, sino me están sensibilizando. Y eso siempre pasa, sobre todo en el tema de la seguridad industrial. Oye, vamos a hablar todos los días que voy a trabajar los 365 días del año. Y voy y reviso, entre otras cosas, el famoso manual de la charla de 5 minutos. ¿Ahí cuántos hay? ¿Cuántas charlas? 168. Oye, me va a faltar pues para hablar los 365 días. Es que no se trata de que es simplemente un hecho donde una vez te capacité y ahí se acabó, sino al contrario, es recordar y recordar y recordar. Y eso de ese recordar se llama sensibilización. En este caso, cuando nosotros hablamos de capacitación, por ejemplo, podríamos darle al personal, al participante interesado, el hecho de conocimientos basados en cuánto tiempo se degrada el plástico. Ya lo capacité la primera vez. Le dije, ¿no? El polietileno, el poliestireno demora tantos años en el suelo, en el agua, etcétera, etcétera. Pero luego vuelvo, después de una semana, de un mes, de 6 meses, y le repito lo mismo. Ya no lo estoy capacitando porque él ya sabe, sino le estoy sensibilizando, le estoy tratando de recordar nuevamente lo que él ya sabía, lo estamos volviendo a tratar. Esa es la diferencia y sobre todo eso lo van a tener ustedes muy presentes en la parte donde vamos a hablar ya de los documentos del sistema de gestión ambiental. La capacitación y sensibilización es un requisito del ISO 14001. Y si la empresa no capacita y sensibiliza, pues no está cumpliendo con un requisito. ¿Cuál es
situación que vamos a tener entonces en el tema de la educación ambiental. Lo que queremos nosotros es realizar un proceso que nos ayude a cuidar el medio ambiente mediante la educación, la concientización de la población. Hacerle entender que sus malas prácticas van a generar problemas. Y aquí hay un montón de ese trabajo, jóvenes. Les pongo un ejemplo. Aquí por la zona donde estoy viviendo, frecuentemente, ¿qué hace la población? La población hace sus construcciones y con el cuento de rellenar los huecos que hay en la calle, saca su ladrillo, sus escombros y genera, en lugar de tapar el hueco, genera un monte más. Y así el nivel de la calle se va subiendo. Y cuando vengan las lluvias, ¿qué va a ocurrir? Inundaciones, pues, en sus casas. Entonces, ¿qué hay? Hay que concientizar y hay que diseñar bien ese proceso de educación ambiental. ¿Cómo hacer? Como está ahí Gareca, pues, mediante estrategias. Buscar la mejor forma de realizar este proceso, mediante el acceso a la información, mediante la investigación y experimentación, por ejemplo. Ya he visto de que conversar con esas personas y decirles, sabes que no botes tus escombros en la calle porque, entre otras cosas, generas problemas con mis llantas, generas de que el nivel de la calle se suba, vas a generar inundaciones y no te hacen caso. Pero ya pues experimenté, traté de hablar. Entonces buscaré otra alternativa. En el cómo voy buscando realizar estas soluciones. Con el ejemplo tal vez puede ser establecer alguna forma cómo llegar a atender ese problema. Formar al personal. Y ahí vuelvo a decir lo que decía en el caso de los gobiernos, pues ha habido mucha plata, ¿no? Y eso tengo conocimiento yo, de que se ha invertido en el tema de educación ambiental en todo el anillo circunlacustre por parte del gobierno peruano. ¿Y qué han hecho? Pues los profesionales que han ido a hacer ese trabajo. Imprimir cientos de dípticos, de trípticos, ¿no? En papel de mala calidad todavía. Y ahora ustedes cuando van a ver en los pueblos ribereños se encuentran pues todo eso. Los que están cerca al lago encuentran ahí botado en la basura todos esos dípticos. Entonces no hay ahí un verdadero resultado. Esa información que nosotros queremos hacer llegar al público en general tiene, entre otras cosas, que tener un trabajo muy especializado. Y ahí tendrían que estar pues los llamados, ¿no?, a realizar este trabajo, los profesionales relacionados a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque es un trabajo conjunto. Es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo que no se va a poder tener resultados si se piensa que se va a hacer individualmente solo uno. Poco a poco se podría pensar en obtener resultados. Y esos resultados se van a obtener en la medida de que nosotros tengamos muy en cuenta de cuál es el problema, entenderlo en toda su magnitud. Y entenderlo en toda su magnitud desde el punto de partida, por ejemplo, de qué, a quiénes se les va a educar o a quienes se les va a hacer partícipes de este proceso de educación ambiental. ¿Cómo son? Imprimo, como les decía, pues material trípticos, si quizá la población no sabe leer. O les voy a dar un CD con un video cuando ni siquiera tienen un reproductor. Entonces tengo que conocer esa naturaleza para poder plantear mis actividades. Aprovechar el interés de las personas y aquí sobre todo quienes pues son los que muestran mayor interés. Buscar ese sector para aprovecharme de ellos.
Aprovechar en todo el sentido bien figurado, por supuesto. Partir de la reflexión sobre la problemática local ambiental, de lo que hay en el lugar. No le voy a hablar, pienso yo, de contaminación radioactiva a una zona donde no la hay. Pensar en un desarrollo de un proyecto integral que involucre a todos, como habíamos mencionado. Y lo que sí es fundamental es que en la planificación de estas actividades que nosotros desarrollamos en cuanto a educación ambiental, vamos a ver que hay flexibilidad, tiene que haber flexibilidad. ¿Por qué? Porque en el camino nos vamos a encontrar con otras cosas. Nos vamos a encontrar con otros aspectos que nos van a obligar a hacer una modificación de lo que podríamos haber pensado inicialmente. Me refiero a, por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en esto que estamos realizando? A lo que habían mencionado, ¿cómo se está desarrollando el proceso de educación virtual? ¿Qué problemas hay? Entonces, lo que inicialmente se dio en esa directiva, ¿se puede corregir? Sí se puede corregir y se tendría que corregir. ¿Por qué? Porque ahora en la práctica, en el desarrollo en sí, hemos encontrado que hay algunas deficiencias que se tienen que mejorar. Y todo lo que hemos hablado, desde el punto de vista de las estrategias, desde el punto de vista de la planeación de las actividades, tiene que tener un sentido donde hay algo que no se puede olvidar. Los conocimientos, como parte de un proceso educativo de la educación en sí, no pueden ir solamente como isla, como si fuera algo definitivo, solo el conocimiento, sino también lo afectivo. Este binomio afectivo-cognitivo es lo que va a o debería ayudar a lograr los objetivos desde el punto de vista de la educación ambiental. Porque como mencionamos, tú puedes tener todo el conocimiento, toda la teoría, dominarla a la perfección, pero cuando vamos a ver tu comportamiento, pues simplemente a ti no te interesa el cuidado del medio ambiente. Y eso no puede ser. Tiene que ir de la mano estos dos aspectos. Y como todo, pues hay problemas, siempre hay problemas, ¿no? La educación ambiental tiene problemas en lo que son los modelos educativos tradicionales. Hay resistencia, siempre hay resistencia al cambio. Ahora proponemos que se incluya tal curso. La resistencia, la ley dice, no, pues ¿por qué? Hay propuestas educativas homogéneas dirigidas a una población con una gran diversidad biogeográfica, social y cultural. Se piensa en que lo mismo que funcionó en una ciudad funcionará acá, cuando no es así. Al contrario, cada realidad es distinta. Erróneamente se considera de que la educación ambiental es algo que netamente está solamente direccionado a lo formal, cuando tampoco es así. Necesitamos la participación de todos, ya lo habíamos dicho. Y hay un gran problema de entender pues que el medio ambiente no es algo infinito o que la problemática ambiental es algo ajeno a nosotros. Eso es algo que nosotros tendríamos que tener en consideración. Entonces, como hemos visto, la educación ambiental es un instrumento y es un instrumento poderosísimo para nosotros poder lograr hacer una adecuada gestión ambiental. Lo que sí vamos a tener, como había mencionado, es, uno, un mal entendimiento de qué es la educación ambiental. Dos, una situación de aprovechamiento personal de algunas personas, autoridades sobre todo. Y lo más importante es que necesitamos la participación de todos y cada uno
en estos procesos de educación ambiental. Todos y cada uno de los miembros, componentes de esta sociedad. Porque si no, es algo que se hace más complicado. Y sí es un instrumento porque con ello pues nosotros vamos a lograr tener cambios. Y la educación, como decía en la introducción, siempre va a generar algún tipo de efecto, algún tipo de cambio. No es neutra. Siempre hay una situación de cambio, en este caso, gracias a la educación.